Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes en este programa literario, las tardes literarias, el Jardín de las Musas. Gracias a todos vosotros que estáis aquí en el Instituto Cervantes combatiendo, o habéis venido con lluvia en la ciudad de Berlín y creo con alguna jornada deportiva vinculada al Mundial de Fútbol, habéis sido valientes y habéis venido al Instituto Cervantes a escuchar la voz y la poesía de Jaime Siles. También quiero daros las gracias a todos los que estáis en streaming viéndonos aquí, viendo esta actividad vinculada a la poesía, en este caso en español, a la poesía española. Esta actividad se enmarca dentro del Festival Barrio, cuyo director artístico es Timo Berger. Luego daremos paso a unas palabras de parte de la organización del Festival Barrio. Pero antes quería agradecer la presencia del cónsul, consejero de Asuntos Consulares de la Embajada de España en Alemania. Muchas gracias por estar aquí. Y cómo no dar las gracias a Jaime Siles. A Jaime Siles, que de alguna manera nuestra biografía ha estado vinculada en Bruselas, en Viena, ahora en Berlín, en otras ciudades mediterráneas, en otros espacios mediterráneos. Y te agradezco muchísimo que cuando te llamamos siempre acudes. Siempre acudes al Instituto Cervantes. Y me siento muy orgulloso de poder contar con uno de los grandes de la poesía española del siglo XX, del siglo XXI, aquí en Berlín. Yo no te voy a presentar más que esto, voy a dejárselo al profesor doctor Javier Gómez Moreno, que te va a glosar y que es el editor, Montero, perdón, y es el editor de este libro, Jaime Siles, Himnos tardíos, con traducción de Petra Strienburmer, que está aquí con nosotros. El profesor doctor Javier Gómez Montero es catedrático emérito de Literaturas Románicas de la Universidad Christian Albrecht Kiel, estudioso de la lírica moderna y contemporánea de la literatura romana, así como la ficción renacentista y cervantina. Ha publicado diversos estudios sobre antropología cultural del Camino de Santiago. Dirigió el programa europeo Urbes Europea y la asociación estratégica Erasmus Plus Dinámicas Urbanas, perspectiva de cambios sociales y culturales. También coordina los encuentros de traductores y escritores desde el año 2006, así como la Red Europea de Traductores de Castillo de Polvazares, con publicaciones centradas en poesía española contemporánea. Es precisamente director de un fondo literario con sede en Kiel y con sede en España, que traduce de apoyo a los traductores en un momento importantísimo, en mi opinión, en que la inteligencia artificial está avanzando en muchos aspectos. Creo que las instituciones públicas, las fundaciones y las universidades deben apoyar a traductores e intérpretes siempre, porque no es lo mismo un trabajo hecho tecnológicamente que un trabajo hecho con el mimo, el cuidado y la sabiduría de los traductores e intérpretes. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Petra Strienburmer, que es la traductora de Himnos tardíos. Ella es doctora en filología románica. Desde hace muchos años trabaja como traductora en prosa y poesía española y latinoamericana. Quiero recordaros que a principios de año estuvo aquí con nosotros con Enrique Vilamatas, porque es la traductora de Enrique Vilamatas, de Laura Esquivel, de Ángeles Mastretta, Adolfo Bioz Casares, Rosario Castellanos, Juan Gelman, José Ángel Valente y, como no, también de Jaime Siles. Recibió el premio en 2017 Johann Friedrich von Cotta por la traducción de la última gran novela de Cervantes, Las desventuras de Persiles y Segismunda. Muchas gracias a los dos por estar aquí y trabajar con nosotros. Y cómo no, los programas del Instituto Cervantes no se hacen solos, se hacen con un equipo muy potente que está aquí, algunos de ellos, como Isabel Barea Navarro, Martina Hilmer, Alberto,
Patrick, todos vosotros formáis parte de este programa y sin vosotros no podríamos llevarlo a cabo. También se llevan a cabo gracias a la venta de libros que está haciendo Mondolibro. Sabéis que tenemos 3 librerías, vosotros los que estáis ahí no las veis, pero siempre tenemos librerías, se venden libros y Jaime Siles después allí podrá dedicar algunos de sus libros. Pero este programa en estos meses, en este mes de octubre, se marca dentro de una gran casa que es el Festival Barrio de Literatura. Y querría ceder en estos momentos, antes de dar la palabra al profesor García Montero, la palabra a uno de los representantes del Festival de Barrio de Literatura para que os explique un poquito brevemente qué es y qué estamos haciendo estos días. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Yo soy Elena, soy parte del equipo de Barrio Bairro Berlín. Y bueno, primero que nada queríamos agradecer al Instituto Cervantes por la curación de este evento y por facilitar el espacio para esta noche, por darle la bienvenida a tan prominente autor. Muchas gracias, Jaime Siles. Y bueno, en los próximos días, hasta el 18 de octubre, van a haber distintos eventos que vamos a estar ofreciendo con el festival y luego vamos a tener eventos post-festival de los que se pueden enterar a través del website, a través del Instagram. Y bueno, una vez más, muchas gracias al Instituto Cervantes. Realmente, sin la ayuda de estas instituciones artísticas y culturales, muchos de estos eventos no serían posibles, así que un fuerte aplauso. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Jaime, a los presentes, a Petra, a todos, que disfruten de la noche. Muchas gracias. Gracias, Timo Berger, que acaba de llegar y está con nosotros. Gracias. Muy bien, el micro. Pues está encendido, muy bien. Es un honor para mí presentar al autor Jaime Siles en compañía de su traductora Petra Strimburmer en el Instituto Cervantes de Berlín. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Festival Bairro y muchas gracias a todos los aquí presentes y a los que nos siguen por streaming. La proyección internacional de Jaime Siles en el marco de la literatura española contemporánea es inmensa. Sabemos que ha marcado pautas en los entresijos y principales manifestaciones de la lírica en español desde hace 50 años. Así, no extraña que también su figura tenga una máxima relevancia en los estudios académicos que el hispanismo ha dedicado desde los años 80 a la poesía española actual. Así, le agradecemos que haya vuelto mañana a Hamburgo, hoy a Berlín. Y lo digo porque Hamburgo ha venido por primera vez conmigo en el año 2100. Y también allí presentaremos mañana esta antología titulada Himnos tardíos, Späte Hymnen, que da pie a una lectura, si cabe, panorámica de su producción poética. La personalidad literaria de Jaime Siles es inmensa. Él domina y practica todas las teclas, todos los acordes de los que dispone un poeta, y a la vez traductor y ensayista, que es, además, un humanista de las letras universales y de las lenguas, no solo como profesor en Salamanca, joven profesor en Salamanca y Colonia, sino también como catedrático en St. Gallen y finalmente hoy en Valencia, sino también como crítico de poesía en suplementos literarios y como representante muchas veces de España en eventos e instituciones de proyección mundial. Sus temas, tonos y modos líricos suponen un abanico muy variado que da acogida no solo a su inspiración y estilo personal, sino también a la voz y los temas de los grandes poetas del siglo de oro. Pienso en el templado Fray Luis de León, en el
profundo y desgarrado Francisco de Quevedo, y pienso en el virtuoso y culturalista Luis de Góngora. También es de mencionar una compilación parcial de estudios literarios, estados de conciencia, ensayos de literatura contemporánea y un volumen de traducciones que él ha llamado transtextos, con textos entre otros de Paul Celan y Raina Kunze. Así, los grandes temas de la condición y civilización humanas, de la existencia y de la vida urbanas, el potencial de disfrute de la cultura, son sus señas de identidad a lo largo de estos 50 años de escritura poética, que ha supuesto para Jaime Siles siempre un trabajo de lenguaje e imaginación, y que incluso incluye, quién lo pensara para un poeta doctus, momentos lúdicos, eróticos, que él llama a veces frívolos, pero que no lo son. Lo escucharemos de su propia voz esta tarde aquí en Berlín y de la voz de su traductora, que es una de las más prestigiosas traductoras del alemán al español. Y en particular me ilusiona destacar hoy, más allá de lo que ha expresado el director del Instituto Cervantes, que es una persona entregada como nadie a la poesía, y así la he conocido no solo como mi profesora en Colonia en los años 70, sino también desde que es conmigo entusiasta y comprometida coordinadora de la Red Europea de Traductores de Castrillo Polvazares y en constante, febril productividad, participando en la serie de traducciones que estamos publicando con el editorial Genior de Kassel. Además, merece la pena ser mencionada su destacadísima intervención en la antología de poesía española contemporánea de la editorial de la Biblioteca Surkamp y sobre todo de la magna antología bilingüe de poesía en lengua castellana publicada en 4 volúmenes por la editorial Beck y también en compañía de Susanne Lange aquí presente. Me gustaría concluir con unos versos de Jaime Siles para iniciar su lectura. Primero en castellano, son estos 5 versos del poema El lugar del poema. Los puedes leer de aquí y luego, Petra, tú lo puedes leer de aquí. El lugar del poema. Sí, gracias. Buenas noches. No, te doy yo la hoja y se la pasas a Petra. Sí. No está el poema en las oscuridades del lenguaje, sino en las de la vida. No están las perfecciones de su cuerpo, sino en las hemorragias de su herida. No, el micrófono, así. Das Gedicht ist nicht in der Dunkelheit der Sprache, nein, es tut vom Leben kund. Es ist nicht in den Perfektionen seines Körpers, nein, in seiner Wunde Blut. Ya, muchas gracias y Jaime, puedes empezar. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes en Berlín, a toda la gente que trabaja aquí y hace posible esta noche, a todos ustedes por haber venido, dejando un partido de fútbol como el España-Bulgaria fuera de su consideración, algo inaudito. Y para mí es muy emocionante porque la única vez que he estado en este instituto fue hablando del poeta Ausias Marc, hace muchos años, de un poeta en valenciano, y vine con el profesor Robert Archer, que está entonces catedrático en la Universidad de Londres. Pero estar aquí, no solo ante ustedes, sino junto a Petra String y a Javier Gómez Montero, me retrotrae hace más de 50 años, cuando los tres coincidimos en la Universidad de Colonia, de manera que me rejuvenece mucho este hecho. Hemos pensado una lectura que no sea demasiado pesada para nadie, y voy a empezar con un poema juvenil
que se publicó en 1969, Tragedia de los caballos locos, que es un poema con mucha influencia de Virgilio, de Ovidio, que eran los lectores que yo leía, pero también mucha influencia de Trakl, porque los poetas expresionistas alemanes a mí siempre me interesaron muchísimo. El enemigo, porque los poetas tenemos enemigos, si no, no seríamos poetas, por lo menos no nos conocería nadie si los enemigos no nos hicieran famosos. Pues los enemigos, con gracia también hay que reconocerlo, veían este poema comparándolo con el anuncio de Marlboro, que había unos caballos que salían chapoteando el agua y luego salía el representante de Marlboro. Pero para mí no tenía ninguna influencia de Marlboro, ni mucho menos del anuncio, el poema. Es un poema muy cinematográfico, eso sí. Tragedia de los caballos locos. Dentro de los oídos, ametralladamente, escucho los tendidos galopes de caballos, de almifores perdidos en la noche. Levantan polvo y viento al golpear el suelo sus patas encendidas, al herir el aire sus crines despeinadas, al tender como sábanas sus alientos de fuego. Lejanos, muy lejanos, ni la muerte los cubre, desesperan de furia hundiéndose en el mar y atravesándolo como delfines vulnerados de tristeza. Van manchados de espuma, con sudores de sal enamorada, ganando las distancias y llegan a otra playa y al punto ya la dejan, luego de revolcarse gimientes, después de desnudarse las espumas y vestirse con arena. De pronto se detienen, otra pasión los cerca, el paso es sosegado y no obstante inquieto, los ojos coruscantes previniendo emboscadas. El líquido sudor que los cubría se ha vuelto de repente escarcha gélida. Arpegian sus cascos al frenar, el suelo que a su pie se desintegra. Ahora han encontrado de siempre sí esperándoles las yeguas que los miran. Ya no existe más furia ni llama que el amor, la dicha de la sangre, las burbujas amorosas que resoplan al tiempo que montan a las hembras, y es entonces el trepidar de pífanos, el ruido de cornamusas, el musical estrépito que anuncia de la muerte la llegada. Todos callan, los dientes se golpean quedándose soldados, oscurece, la muerte los empaña, ellos se entregan y súbito, como en una caracola fenecida, en los oídos escucho un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado por crines, un cataclismo de huesos que la noche se encarga de enviar hacia el olvido. Tragödie der scheuen Pferde. Tief im Innern der Ohren, gewehrsalvenartig, höre ich Pferdegetrappel in gestrecktem Galopp. Araberhengste verloren in der Nacht. Sie wirbeln Staub auf und Wind beim Galoppieren vom Boden mit ihren glühenden Hufen, beim Zerreißen der Luft mit ihren zerzausten Mähnen, werfen wie Laken aus ihren feurigen Atem. Fern, sehr fern schon, fängt selbst der Tod sie nicht ein. Verzweifelt in ihrer Rage tauchen sie ein ins Meer. Durchschwimmen es wie Delfine in Wundertrauer. Besprenkelt mit Flecken aus Schaum und Schweiß, aus verliebtem Salz, gewinnen sie Abstand und gelangen ans andere Ufer, brechen von dort gleich wieder auf. Nach ächzendem Wälzen sind sie vom Schaum entblößt, um sich in Sand zu kleiden. Jäh halten sie inne, eine neue Leidenschaft bedrängt sie. Der Schritt ist gelassen und zugleich alarmiert. Die Augen blitzen und funkeln, sie wittern Gefahr. Der triefende Schweiß, der sie bedeckte, verwandelt sich plötzlich in eisigen Raureif. Bremsende Hufe zerstieben Arpeggio den Boden zu ihren Füßen. Jetzt sind die Stuten gefunden, die sie seit jeher erwarten, die Stuten, die sie betrachten.
Da ist keine Rage mehr, kein Feuer, nur Liebe, das Glück des Blutes, die Liebesblasen vor ihren Nüstern, während sie keuchend die Stuten besteigen. Und dann das Erbeben der Piccoloflöten, das Pfeifen des Dudelsacks, das musikalische Tosen, das die Ankunft des Todes verheißt. Alles schweigt, die aufeinanderschlagenden Zähne bleiben verschweißt. Es dunkelt. Der Tod wirft seinen Schatten, sie geben auf, und plötzlich höre ich wie in verblichener Muschel tief innen im Ohr den Zusammenbruch rasender Hufe, staubaufwirbelnde Mähnen, ein Kataklysmus von Knochen, denen die Nacht sich bereit macht, den Weg ins Vergessen zu weisen. El siguiente poema que voy a leer es de 1981 u 82, tal vez de antes, del 78 creo. Se llama Música de agua y lo escribí porque Petra Strina hacía su tesis doctoral sobre un poeta francés y la acompañé a Chantilly. Ella fue a la biblioteca de los jesuitas a estudiar y yo paseé por el parque. Y el poema recuerda ese instante. Música de agua. El espacio debajo del espacio es la forma del agua en Chantilly. No tú ni tu memoria, solo el nombre que tu lenguaje escribe en tu silencio, un idioma de agua más allá de los signos. Wassermusik. Der Raum unterhalb des Raums ist die Form des Wassers in Chantilly. Nicht du noch dein Erinnern, nur der Name, den deine Sprache einschreibt in dein Schweigen. Ein Idiom des Wassers jenseits aller Zeichen. El siguiente poema se titula Propileo y es un poema a la poesía. Es un soneto y parece escrito en latín. Mis dos lenguas fundamentales son el latín, el griego, bueno, las tres, el griego y el alemán. Yo al alemán le debo casi todo. Este poema, verán ustedes que está construido en dativos y acusativos y sin verbo, ¿no? Como si fuese una inscripción latina. Es un soneto, claro, para un poeta que se consideraba vanguardista, como era yo en mi juventud, escribir un soneto era poco menos que un anatema, un pecado mortal. Yo me sentía ya expulsado de toda la literatura. Y un amigo, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Zaragoza, que dirigía una revista muy de izquierdas de la época, Andalán, me pidió unos poemas. Entonces yo le mandé varios sonetos pensando que como aquella era una revista que no era literaria, nadie lo iba a leer. Pero Vicente Aleixandre, que ya era premio Nobel, me escribió una carta y de las últimas suyas y me dijo, vino Carlos Bousoño el otro día, trajo una revista Andalán donde venían unos sonetos tuyos, me los ha leído y yo creo que debes seguir en esa línea. Claro, aquello que me decía Aleixandre me animaba a seguir escribiendo en métrica, en recoger la antigua métrica, cosa que hice, volver sobre ella. Y luego me encontré, leí junto con Rafael Alberti, un verano, en un curso, y me dijo Alberti, ¿qué haces? Y le dije, algo horroroso, estoy escribiendo romances, cosantes, sonetos, liras, fíjate tú. Y me dijo, pero hombre, ¿cómo va a ser antiguo un soneto? ¿Tú crees que para un arquitecto la línea recta o la curva han pasado de moda? Y aquello me convenció y entonces seguí en esa línea. Propileo. A ti idioma de agua derrotado, a ti río de tinta detenido, a ti signo del signo más borrado, a ti lápiz del texto más temido, a ti voz de lo siempre más negado, a ti lento silencio perseguido, a ti este paisaje convocado, a ti este edificio sugerido, a ti estas columnas levantadas, a ti los arquitraves reflexivos, a ti las arquivoltas consagradas, a ti los arbotantes disyuntivos, a ti mar de las sílabas contadas, esta suma de sones sucesivos. Propylon. Für dich Wassersprache ruiniert, für dich Tintenfluss stets aufgestaut, für dich Zeichen des Zeichens ausradiert, für dich Stift des Texts, vor dem es graut, für dich Stimme mehr und mehr negiert, für dich Schweigen träge und erstrebt, für dich Landschaft hier herbeizitiert, für dich dieses Bauwerk suggeriert.
Für dich diese Säulen hochgezogen, für dich die reflektierten Architraven, für dich die konsekrierten Archivolten, für dich die Strebebogen-Disjunktive, für dich mehr sortierter Silbenzahlen, die Summe aller Klänge sukzessive. El siguiente poema que voy a leer es de un librito muy breve que se llama Poemas al revés, y este es una glosa a Gracián, en concreto a su agudeza y arte de ingenio al discurso 31. Tal vez haya después, y tal vez gloria, en el después, después que la memoria haya leído sus letras al revés. Tal vez haya revés en esa gloria, una vez y después que la memoria haya leído las letras del revés. Tal vez haya después en la memoria, si las letras que forman esa gloria son al revés después de ese revés. Y tal vez el revés sea la gloria, si las letras que lee la memoria son el después de ese después. Glosse auf Gracian. Vielleicht gibt's ein Danach und vielleicht Ruhm im Danach, nachdem man seine Ziffern im Gedächtnis las, verkehrt herum. Vielleicht gibt es ein Rückwärts irgendwann in diesem Ruhm, wenn man diese Ziffern im Gedächtnis rückwärts lesen kann. Vielleicht gibt es im Gedächtnis ein Danach, sind die von diesem Ruhm geformten Ziffern verkehrt herum nach diesem Rückwärtslesen. Vielleicht ist das verkehrt herum der Ruhm und die Ziffern, die das Gedächtnis liest, sind das Danach nach dem Danach. El siguiente poema que voy a leer es otro soneto, es un himno a Venus, que en realidad es una especie de inventarios de lugares propicios al amor, por lo menos tal como yo lo recuerdo en mi memoria. Amor bajo las jarcias de un velero, amor en los jardines luminosos, amor en los andenes peligrosos y amor en los crepúsculos de enero. Amor a 30 grados bajo cero, amor en terciopelos procelosos, amor en los expresos presurosos y amor en los océanos de acero. Amor en las cenizas de la noche, amor en un combate de carmines, amor en los asientos de algún coche, amor en las butacas de los cines, amor en las hebillas de tu broche, gimen gemas de jades y jazmines. Hymne an Venus. Liebe unterm Takelwerk im Boot, Liebe in den leuchtend hellen Gärten, Liebe auf dem Gleis mit dem Gefährten und Liebe noch im Januarabendrot. Liebe im Frost bei minus 30 Grad, Liebe zügellos in Samt und Seide, Liebe rasant im Schnellzug alle beide und Liebe auf hoher See, wie Blei so matt. Liebe in der aschegrauen Nacht, Liebe in einem Wettstreit roter Farben, Liebe auf dem Autositz gemacht, Liebe auf den Sitzplätzen im Kino, Liebe auf der Schließe deiner Spange seufzen Jade, Gemmen und Jasmine. El siguiente texto, que también es de este mismo libro que el himno a Venus, de semáforos, se titula Acis y Galatea. Es un tema mitológico, un tema clásico. A mí la tradición clásica me gusta, soy filólogo clásico de formación, pero sobre todo me gusta Poussin, que es el pintor que para mí mejor ha representado estos temas. Pero el poema este, como verán ustedes, es una ekphrasis de un cuadro prácticamente inexistente e imaginario. Y hay en él una ironía, una autoironía hacia mí y hacia toda mi generación, porque mi generación, que vivimos el final del franquismo, pensábamos, no sin razón entonces, que la vida era tan aburrida que había que inventarla. Y entonces nos la inventábamos en los cines, en los museos, en las bibliotecas, éramos muy lectores y creíamos como Mallarmé que la realidad existe para tomar forma de libro o de cuadro o de partitura musical y que todo lo que no fuera eso carecía de esencia y de existencia. Pero el poema este, como verán, transcurre en una sala de museo donde un profesor
admirado ante una belleza maravillosa de un cuadro, empieza a describirlo. Hasta que empieza a oír un ruido que se va acercando, y ese ruidito es el de los tacones de una chica, y mira el cuadro y mira a la chica y dice, a ver si estoy equivocado, y porque existen mujeres como estas, existen cuadros como estos, y no al revés. Esa es toda la historia del poema. Ese cuerpo labrado como plata, ese oro, esa túnica, esa piel, ese color que tiñe la escarlata, corola del pistilo de un clavel, ese cielo de cárdenos espacios, esa carne que tiembla en el vaivén de las rodillas y de los topacios, nos dicen que este cuadro es de Poussin. El resplandor del sol en los minutos, del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos, disueltos en vidrieras de bisel, las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema, dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Hace un gesto de geisha emocionado, más certero, más cierto, más rimado de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Tate Gallery, el Hermitage o Samos, y no es ni por asomo de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Acis y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos, ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos, ramos de un verano mejor que el del pincel. Dieser Körper in Silber ziseliert, die Tunika, die Haut und dieses Gold, diese Farbe, das Scharlachrot, eine Nelkenkrone eingraviert. Diese violetten Himmelssphären, dieses Fleisch, das bebt im Auf und Ab der Knie und das Topaz, die uns erklären, dass dieses Bild Poussin erschaffen hat. Minuten, wo die Sonnenstrahlen glitzern, im Wassergrau auf Gouache Ton getöpfert, das Gras mit winzigen Korallenspritzern, die die Spitzen ihrer Füße tüpfeln, die absoluten Laster ihrer Wonnen, dieses frisierte Kammgarn, das Klack und Klick der Hacken und der resolute Blick, das im Glas der schrägen Fensterfront zerronnen. Die Hände, diese Dünen der Figur, die das Licht auf dem Papier verwischt, zeigen im Gedicht, wie eitel nur Goldtunika und Haut doch ist. Das Mädchen, das sie neben mir betrachtet, ist echter als der Pinsel und die Leinwand. Staunend erhebt sie ihre Geischerhand, gewisser, wahrer, stärker rein befrachtet mit Tusche als der Nelkenstrophentant. Das Museumsbild, auf das wir schauen, hängt nicht im Louvre, noch in einem Raum der Tate Gallery des Hermitage des Samos. Auch ist es kein Poussin, nicht mal im Traum. Das Museumsbild, das wir hier sehen, Acis und Galatea, sie und er, das sind wir selbst, während wir sehen, Auge, Zunge, Hände, Mund und Lippe und das Fleisch humaner Liebe locken, indem wir Blumen, Körper, Sträuße streuen, eines Sommers besser als in diesem Bild. El poema que voy a leer es muy distinto a estos anteriores. Se titula Un sentimiento dulce y lo tradujeron en el libro que se tradujo al francés. Y para mí fue una sorpresa ir a un entierro en Francia y ver que como consolación, como midlight para las personas que habían allí, leían en francés este poema. Yo no me lo podía creer, lo escuché, me acerqué y le dije, oiga, este poema es mío. Y dice, bueno, no sé si es de usted, un señor que se llama Jaime Siles, y me enseñó el texto en francés y era, claro, mi poema, ¿no? Un sentimiento dulce. Estos últimos años
he estado despidiéndome de todos y de mí, diciendo adiós a cada cosa, cada perfil, cada palabra, y por vez primera en mi vida he sentido eso que se llama piedad, y que es, o puede ser, un sentimiento dulce que nos hace mirar hacia nosotros mismos, pero no con el vértigo de su relieve ácido, sino con un amor a todo lo que somos y a cuanto con nosotros se dispone a morir. Una tarde en penumbra, una mañana absorta, el vuelo de las aves, una ciudad con torres y espadañas, el recuerdo del mar, una conversación con los amigos, la lección de un maestro, el rapto del amor, lo que aprendimos, lo que no sabemos, lo que con nosotros vivirá, lo que quisimos y lo que no nos quiso, lo que nos dejó a un lado, lo que ni nos miró, lo que nos dice adiós de todas las maneras y los puntos del tiempo a los que no se puede regresar. Me despido de todos y de todo, no de vosotros solo, me despido sobre todo de mí, con quien sé que nunca más voy a encontrarme, que otro cruza la calle que yo piso, que otro lleva la ropa que yo llevo, que esta boca que dice lo que dice no ha sido, ni es, ni será nunca lo que yo. Que quien escribe este poema es otro, distinto también a quien lo lee, y que la identidad es un magma de muchas y muy pequeñas cosas que cada día hay que recuperar, porque si no se extingue, se diluye, se borra, como ahora mismo yo, y también tú, me voy, nos vamos borrando y diluyendo en una página no escrita o en algo aún por escribir, hacia dentro de algo que queremos creer que es uno mismo, pero que no lo es. Es siempre otro el que nos acompaña, es siempre otro lo que llamamos yo. Por eso la vida es un exilio, pero no de un punto, sino de todo el tiempo, de todas las personas que hemos sido, que somos y seremos dentro de él, y de las que nos vamos imperceptiblemente despidiendo en ese adiós a cada uno de nosotros, que aparece en la vida en momentos de niebla y que por eso mismo focaliza al instante y lo convierte en símbolo de la presencia en sombra que ha sido lo que llamamos yo. Lo único nuestro que no nos pertenece, lo único que nunca volveremos a ser, lo que ya fuimos, lo que no seremos, un escorzo de sombras batidas por el fuego de la imaginación. Revivir el instante antes de que todo sea solo su fin. Ein zärtliches Gefühl. In den letzten Jahren habe ich mich von allem losgelöst, auch von mir selbst. Hab jedem Ding Lebwohl gesagt, jedem Profil und jedem Wort. Und zum ersten Mal im Leben das gespürt, was man Erbarmen nennt und was ein zärtliches Gefühl ist oder sein kann, das uns auf uns selber blicken lässt, nicht mit dem Taumel seines bitteren Gepräges, nein, mit einer Liebe für alles, was wir sind und was bereit ist, auch mit uns zu sterben. Ein Nachmittag im Dämmer, ein entrückter Morgen, der Flug der Vögel, eine Stadt mit Glockentürmen, die Erinnerung ans Meer, ein Gespräch mit Freunden, die Lektüre eines Meisters, ein Liebesrausch, das, was wir lernten, das, was wir nicht wissen, das, was mit uns leben wird, was wir nicht wollten, auch was uns nicht wollte, uns links liegen ließ, uns keines Blickes würdigte, was uns Lebwohl sagte. Und in jeder Art und Weise und die Momente in der Zeit, an die man nie zurückgelangen kann. Von allen nehme ich Abschied und von allem, nicht allein von euch, vor allem Abschied von mir selbst, denn wie ich weiß, ich niemals wiedersehen werde. Ein anderer quert die Straße, die ich gehe, ein anderer trägt die Kleidung, die ich trage. Dieser Mund, der das sagt, was er sagt, war nie und wird nie das sein, was ich bin. Ein anderer ist's, der das Gedicht hier schreibt, anders auch als der es dann liest. Identität ist nun einmal ein Magma von vielen und von winzig kleinen Dingen, die man sich Tag für Tag erneut erobern muss. Denn wenn nicht, erlischt man, löst sich auf, verblasst, so wie ich soeben und auch du,
werden wir langsam verwischt, gelöscht, auf einer Seite umgeschrieben oder noch zu schreiben, ungeschrieben oder noch zu schreiben. Hinein ins Innere von etwas, von dem wir glauben wollen, wir sind es selbst. Doch nein, es ist stets der andere, der uns begleitet, stets der andere, den wir als Ich bezeichnen. Deshalb ist das Leben ein Exil, nicht nur eines Augenblicks, nein, der gesamten Zeit und aller Personen, die wir waren und sind und auch noch in ihr sein werden und von der wir nach und nach unmerklich Abschied nehmen, mit diesem Lebwohl zu jedem Einzelnen von uns, der in nebligen Momenten im Leben auftaucht und so auf den Augenblick sich fokussiert und ihn in ein Symbol verkehrt, des Schattenwesens, welches wir als Ich bezeichnen. Das einzige von uns, was uns niemals hört und wir nie mehr erlangen werden, was wir einst waren und was nie wiederkommt. Ein Schattenriss, ein Schattenabriss von Feuer unserer Fantasie geschürt. Noch einmal den Moment erleben, leben, bevor alles nur für ihn zu Ende ist. El siguiente poema, que es el penúltimo, no se preocupen, se titula Naturaleza muerta con retrato en su pie. Definitivamente soy un hombre del sur que ha pasado gran parte de su vida en el norte y al que el comercio con la nieve ha dado esa acidulada sensación borrosa que la luz nórdica proyecta sobre la arquitectura gótica y las torres mecidas en la constante niebla medieval en la que los objetos parecen abismarse en su incorpórea materialidad, en la que el bulto y no el volumen da consistencia al mundo o a la sombra imaginada de él, al contraluz más íntimo que a su interior lo arrastra y que deja girando cada cosa en un punto, como si todo fuera una grácil peonza simultánea que dirigiera el ojo sobre el lienzo y lo dejara a solas transcurrir por él. Esa luz ordeñada de las naturalezas muertas que parecen inmóviles fluir hacia un punto de fuga que las salva, mientras el espectador que las contempla se sabe como el líquido que se mueve en la copa, como el insecto que se posa en la fruta, como la delicada piel de ámbar del limón junto a un plato de estaño en la mesa de un tiempo por la que la guadaña de la muerte no acaba todavía de pasar. Definitivamente soy un hombre del sur, acostumbrado a la visión del norte. Definitivamente soy un hombre del norte que ha pasado gran parte de su vida en el sur. Definitivamente no soy un hombre del sur, ni tampoco del norte. El sur me dio el cálido regalo de su luz, el norte el gótico mental de sus costumbres. Stillleben mit Porträt darunter. Definitiv bin ich ein Mann des Südens, der größtenteils sein Leben im Norden lebte, dem der Umgang mit dem Schnee jenes leicht bittere und trübe Gefühl verlieh, das das Licht des Nordens auf die gotische Architektur wirft und die Türme schwankend in ewigen Nebel des Mittelalters, wo die Gegenstände scheinbar untergehen in ihrer körperlosen Stofflichkeit, wo der Umfang und nicht das Volumen die Welt stabilisiert oder den Schatten, von ihm ersonnen im intimsten Gegenlicht, das ihn in sein Inneres zieht und jedes Ding an einem Punkt rotieren lässt, so als wäre alles simultan ein zarter Kreisel, der das Auge auf die Leinwand lenkt und es allein darüber schweifen lässt. Dieses gemolkene Licht jener Stillleben, die scheinbar reglos fließen auf einem Fluchtpunkt zu, der sie errettet, derweil der Zuschauer, der sie betrachtet, sich erfährt, so wie die Flüssigkeit, die in einem Glas schwappt, wie die Fliege, die sich aufs Obst setzt, wie die feine Bernsteinhaut einer Zitrone, die neben dem Teller aus Zinn liegt, auf dem Tisch aus einer Zeit, die der Todessense noch nicht ganz erlegen ist. Definitiv bin ich ein Mann des Südens, vertraut mit dem Anblick des Nordens. Definitiv bin ich ein Mann des Nordens, der größtenteils sein Leben im Süden lebte. Definitiv bin ich kein Mann des Südens und auch kein Mann des Nordens. Der Süden bescherte mir die Wärme seines Lichts, der Norden den gotischen Geist seiner Gesinnung.
Y el último poema, que tiene que ver con el anterior, se llama Bajo la luz del norte e intenta poetizar una sensación única, de las más únicas que yo he vivido, jamás, que me pasó en Dresde. En una primavera en Dresde, de pronto vi un magnolio que empezó a florecer y aquella sensación fue como digo, única. No he visto nada igual en mi vida. Bajo la luz del norte. Ya casi está la tarde, como el magnolio en Dresde, con un color de malva, azul o rosa o verde. Está tibia la luz esta mañana de primavera en que, como en mi propia vida, todo renace, resucita y vuelve. Atrás queda dormido un aire espiriforme que disuelve en el perlado flujo de su río el líquido legado de la muerte. Solo tenía dentro de los ojos el nacarado líquen de la nieve y sin embargo no nevaba, porque era marzo y primavera en Dresde. Pero dentro de mí se abría paso un blanco derretido por la fiebre y la retina removía lenta el lienzo musical del Veronese. ¿De qué remoto mundo me venía este mosaico sobre fondo verde que mezcla imágenes de ayer con las de hoy y las extiende sobre mí y mece en este flujo múltiple que veo dentro de mí fluir y sucederse mientras las borra algo que no veo y solo en claroscuros aparece? No es una ruta fácil el camino que ha de seguir la luz hasta perderse, como yo esta mañana me he perdido en la Alte Galerie de Dresde, porque se pierde el hombre, sí, se pierde, cuando todo empieza a sucederse y nada es lo que ha sido y está siendo únicamente en el instante este en que leo en un cuadro de Rembrandt Saskia van Willenberg als Mädchen. Nada hay en un museo que no sea gastaba luz y repetido serse. Por eso el yo divaga por el limbo sobre el color de claridad celeste, cuando las horas y los días pasan por el único ónice terrestre en el que la antracita de la vida no los hace perderse, sino que los devuelve transformados en un terso diamante transparente, dentro del cual espacio y tiempo, color, materia y forma transparecen, como yo al ver ayer este magnolio japonés en Dresde. Se han caído algunos de sus pétalos, blancos y rosas por el aire leve, pero no se han perdido, si los salva, este poema de marzo eterno en Dresde. Que sus flores se fundan para siempre con el nácar y el níquel de la nieve, como me fundo yo en mi memoria con esta imagen de la luz de Dresde por la que voy llegando hasta mí mismo por un camino cada vez más breve. Im Licht des Nordens. Der Abend ist schon fast wie die Magnolie in Dresden, in seinem Farbgemisch aus Lila, Rosa, Blau bis Grün. Lau ist das Licht an diesem Morgen im Frühling, an dem alles wie in meinem eigenen Leben neu ersteht, erwacht und wiederkehrt. Hinter mir bleibt schlummernd eine Luftspirale, die in ihrem Fluss, der perlig sprudelnd strömt, das flüssige Legat des Todes löst. Ich hatte lediglich in meinen Augen das perlmutterne Geflecht des Schnees, und dennoch schneit es nicht, denn es war März und Frühling dort in Dresden. Doch in meinem Innern brach sich Bahn ein Weiß, ganz aufgelöst im Fieberwahn. Die Netzhaut setzte nach und nach in Gang die Musik, Leinwand des Veronese. Aus welcher fernen Welt ereilte mich dieses Musik auf grünem Grund, das Bilder von einst und heute mischt und sie über mir verteilt und wiegt in diesem bunten Strömen, das ich sehe, wie es in mir fließt und sich begibt, derweil es etwas löscht, das ich nicht sehe, da es nur im Halbdunkel erscheint. Keine leichte Strecke ist der Weg, dem das Licht folgt, bis es sich verliert, so wie es mir erging an diesem Morgen in der alten Galerie in Dresden. Denn der Mensch verliert sich, ja verliert sich, wenn plötzlich alles aufeinander folgt und nichts mehr ist, wie es einst war und ist, nur hier und jetzt in diesem Augenblick.
Da ich auf einem Bild von Rembrandt lese, Saskia von Eulenburg als Mädchen. Nichts gibt's in dem Museum hier, das nicht verbrauchtes Licht und stetes Werden ist. Deshalb irrt das Ich umher im Limbus, immer auf dem hellen Himmelblau, wenn die Stunden und die Tage ziehen durchs aschige Achat auf dieser Erde, wo das Anthrazit des Lebens macht, dass sie sich nicht verlieren, nein, es bringt sie wieder, transformiert, in einen harten Diamant, glasklar, sodass in seinem Innern Raum und Zeit, Farbe, Stoff und Material durchscheinen, so wie ich am Anblick gestern der japanischen Magnolie in Dresden. Ein paar Blätter sind ihr abgefallen, weiß und rosa durch die leichte Luft, doch nicht verloren, wenn sie dies Gedicht bewahrt im März, der ewig währt in Dresden. Dass ihre Blüten dauerhaft verschmelzen mit diesem stählernen Perlmutt des Schnees, wie ich in der Erinnerung verschmelze mit dem Bild von diesem Licht in Dresden, durch das ich langsam zu mir selber finde, auf einem Weg, der immer kürzer wird. Sí, muchísimas gracias. Querido Jaime, querida Petra, yo estoy... vamos a ver, yo a veces me entusiasmo con los libros, pero a posteriori, después de hacerlo, después de editarlo, me empiezan a gustar. Mientras los vas haciendo, vas seleccionando, vas trabajándolo, se sufre. Digo como editor. Pero hay una cosa que solo puedo decir en alemán, creo. Also wir haben jetzt erlebt, oder ich zumindest, ein junger Mann, ein junger Dichter beim Wort- und Kunstspiel einerseits und andererseits aber auch ein weißer, reifer Mann, der auf eine reiche Lebenserfahrung zurückschaut. Y esto es lo que me ha entusiasmado de estos 50 minutos de lectura. Vamos a hacer un coloquio. Podéis ir pensando vuestras preguntas, pero quizás podrías comentar esta impresión mía, si es cierta o es pura imaginación. Un poeta joven tiene unos temas y una persona madura o vieja ya, como soy yo, tiene otros. Hay una evolución en todas las obras, como la hay en todas las vidas, ¿no? Eso es normal. Y a un creador le van interesando siempre ámbitos y cuestiones distintas que en el fondo son siempre las mismas. En mi caso son solo dos: el lenguaje y la identidad. Esos son mis dos grandes temas que subyacen a todo lo que yo he escrito hasta ahora, pese a las distintas formas en que pueda haber escrito eso. Especialmente porque, digamos, mi lírica ha ido desde la esencia a la existencia. Podríamos definirlo así. Los poemas últimos son mucho más existenciales que los anteriores, que eran más esenciales. Sin embargo, estoy volviendo ahora a los esenciales. Cuando yo era joven, al principio escribí poemas muy largos, luego escribí poemas muy breves, luego he vuelto a los poemas largos. No, nunca sabe uno qué es lo que va a hacer. Muchas gracias, Jaime, pero a mí me gustaría pasar el micrófono al público. Con tanto foco no veo bien, pero pueden hacerse notar, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por la lectura. Yo tengo una pregunta, en este caso, para la traductora, para Petra, porque he notado que me ha parecido que había una correspondencia muy exacta en el ritmo y en la musicalidad, tanto en la versión original en español
luego en la traducción alemana. Entonces, quería saber si qué clase de trabajo hubo, digamos, para conseguir esa correspondencia, o si vino solo, digamos, ayudado por el poema, si la traducción más o menos exacta de las palabras ya daba como resultado esa misma musicalidad. Bueno, ya han visto que hace tiempo que lo conozco a Jaime y conozco un poco también su obra, pero no le he preguntado. Después le he preguntado cuando he traducido. No sé si saben que hay un libro de poesía española, hispanoamericana en 4 tomos que salió en el BEC desde los comienzos hasta hoy en día, y ahí también funciona Jaime Siles, y ahí hemos trabajado por lo menos 4 personas, y está también Susanne Lange que colaboró en esto, y hemos discutido mucho sobre cómo traducimos esto, porque el metro en español es muy distinto, no es como en alemán. Y lo principal es que en alemán también salga un poema. Nosotros tenemos acentos en español, se cuentan sílabas. Luego en español está mucho más presente todavía la tradición y también lo barroco. Lo que casi no existe en alemán como tradición tan continua. Y todo eso hay que ver cómo uno lo soluciona. La rima en español es mucho más fácil porque solo hay 5 vocales y también hay muchas A, hay asonancia que suena mucho más clara que en alemán. En alemán se puede usar aliteración y la rima muchas veces está muy forzada. Y bueno, son cosas que uno tiene que plantearse. Y el soneto está claro lo que es, ¿no? También lo hay en alemán, pero A mí me parece muy significativo e iluminador lo que Petra String escribe en su prólogo al libro. Son 3 páginas donde te da una respuesta muy que yo admiro realmente a la pregunta que has planteado. Sí, antes hemos estado hablando, he tenido la suerte de hablar con Jaime Siles antes del recital, y hemos estado hablando de 2 autores que a nosotros 2 personalmente nos ha marcado. Bien, uno de ellos, que era Carlos Edmundo de Ory, cuando tú le preguntabas, bueno, la poesía, ¿no? Y dice, para mí es un misterio, no lo sé. Cuando has estado hablando de Dresde, de ese encuentro, de esa floración repentina en Dresde, he pensado mucho en esa afirmación de que para mí escribir poesía es un misterio. Yo creo que lo decía en el sentido de que ese proceso de escribir, el motor inicial, se debía a una sorpresa inesperada, ¿no? Un misterio inesperado, y que el resultado de alguna manera pues lo desconocía porque no le pertenecía. Para ti el misterio de la... Tú tienes encuentros, yo noto que tú tienes encuentros con ciertos motores que te llevan a escribir, lo has estado explicando. Pero para ti ese misterio de la poesía, ¿qué es? Primera pregunta. Y segunda pregunta, querría saber cuáles son tus referentes en tus diferentes etapas, porque a mí me ha gustado mucho el recorrido que has hecho por tu poesía desde los años 70, 80 en adelante, y tú percibes una progresión, tú percibes que tienes una voz que se va adaptando, una voz que va evolucionando, tú también lo has dicho, pues más cortos, más largos, pero ¿cuáles son tus referentes en los 70, en los 80, en los 90, ya ha entrado siglo XXI? ¿Cuáles son tus referentes ahora?
¿Cuáles fueron tus referentes? Porque de ahí uno puede imaginar también la evolución tuya en tu voz poética. Gracias. Bueno, yo entiendo muy bien lo que quería decir Ori, Carlos Edmundo de Ori, cuando hablaba de misterio, pero yo más que misterio prefiero hablar de percepción. Y para mí la poesía es una percepción y no surge así como así. Es una percepción que exige una educación previa, es decir, tener los órganos de la imaginación, de los oídos y de la fonación abiertos a ese misterio que, ya te digo, para mí es percepción, porque una nueva percepción es para mí como un deslumbramiento, y ese deslumbramiento es lo que desencadena una serie de mecanismos interiores que se ponen en marcha y terminan traducidos en forma de poema. En cuanto a tu segunda pregunta, que es mucho más amplia, pues naturalmente los poetas tienen tradición, aunque no es una tradición que venga en los manuales de literatura, es una tradición que cada poeta se inventa para poder inventarse a sí mismo. Y a mí la tradición es un tema que me ha interesado muchísimo. He escrito mucho sobre la tradición. Tengo un libro sobre Eliot, precisamente en que trato todo ese tema de la tradición literaria, porque sin tradición no se puede escribir. Se puede escribir contra la tradición, pero aun escribir contra la tradición sigue estando dentro de la propia tradición. Fuera de la tradición no se puede salir. Por eso hay que conocerla muy a fondo para no descubrir mediterráneos o creer que uno ha descubierto mediterráneos. Entonces, en mis inicios me interesó mucho la generación del 27, me interesó el surrealismo, me interesó Aleixandre, Cernuda, Alberti y Álvarez Ortega, que es un poeta muy desconocido hoy, pero que es un gran poeta. Y fue mi maestro. Después, en la segunda etapa, podríamos decir, lo que me interesó sobre todo fue la condensación lingüística. Y en la condensación lingüística pues me ayudaron mucho españoles como Jorge Guillén, como Juan Ramón Jiménez y como Paul Celan en alemán, naturalmente, ¿no? Luego hay una tercera etapa que es de vuelta a la tradición de relectura del Siglo de Oro, de Góngora, de Quevedo, de Garcilaso, y que es de investigación formal, sobre todo en la métrica. Eso estaba haciéndolo en inglés la Escuela de California en esos mismos años en los Estados Unidos. Y luego, la última etapa, la que yo creo que es más constitutiva mía, es una línea que procede entre los americanos, es decir, en los poetas de lengua inglesa, procede sobre todo de Wallace Stevens, pero que en mi caso procede más de Schopenhauer, Gerber como teoría del lenguaje, Nietzsche, Mauner, Wittgenstein y Hofmannsthal. Esa sería la línea de recorrido mental que en mi teoría del lenguaje, en el escepticismo lingüístico en que yo vivo, me he movido más. En la introducción has mencionado Georg Trakl como poeta alemán que te ha gustado mucho. ¿Hay otros poetas alemanes que...? Sí, hay muchísimos poetas alemanes. Rainer Kunze, también me ha gustado mucho, y admiré mucho a Gorringer y a los poetas más visuales y más letristas. Pero en un periodo de mi vida me interesó mucho George, la forma lingüística de George, y antes naturalmente me ha interesado Homans Waldau, me ha interesado mucho Meister Eckhart, por otras razones, me ha interesado mucho Rilke, me ha interesado mucho Hölderlin, claro. Esos son los poetas que yo creo que con más gusto de alemanes he leído. Curiosamente, Goethe me ha interesado como poeta mucho menos. Como prosista sí, pero como poeta me ha interesado menos, ¿no? Incluso Schiller me ha interesado bastante más que Goethe. Y luego de los poetas expresionistas, yo he citado a Trakl, pero Stalder y Heine también me gustan mucho. Creo que se puede aprender mucho en ellos. Y cuando escribí Semáforos, me basé mucho en Arno Holz, que es un gran olvidado en la Alemania wilhelmina. Arno Holz es un considerado poeta menor,
pero en Reclam hay un tomito de él, que está muy bien. Permíteme que te haga una pregunta un poco difícil, pero tanto tú como un germanista de Stuttgart fuisteis para mí importantes. Seguramente debido a ti conseguí mi plaza en Suiza. Y este germanista escribió un libro sobre Poesie und Wissen, Heinz Schlaffer. Mi pregunta sería la siguiente. La percepción en la que consiste, de acuerdo con lo que has expuesto, la poesía, lleva a una clase de saber especial, y si ese saber es especial, normalmente se suele distinguir el saber proposicional, el práctico o vivencial. Si ese saber especial existe, ¿qué adjetivo le pondrías tú a ese saber? Bueno, yo más que un saber diría que es un conocimiento. Es un tipo de conocimiento, pero que no es un conocimiento práctico ni empírico. Es un conocimiento sobre uno mismo. Es decir, es un análisis de uno mismo, a lo que lleva. Y a lo mejor ese análisis que el propio poeta ha hecho, a otro lector le puede servir también. Es poesía el conocimiento. Yo sí creo en la poesía del conocimiento y creo en la poesía como conocimiento. Aunque no es un conocimiento, digamos, positivista, ¿no? Es otro tipo de conocimiento. Has mencionado antes que las dos grandes referencias en tu obra eran la identidad y el lenguaje. ¿Hasta qué punto están las dos conectadas, van de la mano? Hay un poema en Arquitectura Oblicua que dice simplemente a desaparecer. Entonces, más condensación lingüística y más disolución del ser prácticamente no puede haber. Aprendo a desaparecer, dice el poema. No, hay otro poema que tiene más condensación lingüística, que se llama Recurrencias, que son 4 versos, es de música de agua, y es la única vez que yo me he acercado algo a lo que quería hacer, porque ese poema tiene las mismas letras y los mismos fonemas están en cada uno de esos 4 versos. Y eso pertenece a los años 80. En los años 80 mi generación había hecho poemas cuyos títulos eran más largos que los mismos poemas. Entonces yo reaccioné un poco contra eso, buscando la condensación, ¿no? Un lenguaje hacia adentro. Y me inspiré, y lo digo, la gente se cree que es una butad, pero es la verdad, me inspiré en un anuncio de calzoncillos que había en las paredes pintado y que decía nunca tampoco vistió tanto. Y sobre eso monté toda la condensación y la economía lingüística de aquella temporada. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quería preguntarle sobre la influencia de la música, porque en Canon tiene un verso que me gusta mucho, que es todo es música, nota, diapasón, hasta los cuerpos en la nada suenan. Música y sonido, silencio. Me gustaría que comentara algo sobre Sí, eso. a mí la pintura era, aunque en mi familia había pintores y he servido muchas veces de modelo, por ejemplo, para la serie de los independizadores de América, pues en la mano de Bolívar es mía y la mano de otros grandes de las patrias hispanoamericanas también, porque un tío mío, Federico Ordiñana, era un gran pintor paraguayo, se casó con una hermana de mi padre. Y entonces yo he tenido mucha relación por esa parte con Hispanoamérica. De manera que yo siempre me he criado entre el olor de los pinceles, pero la pintura la descubrí en Viena. ¿Por qué la descubrí en Viena? Porque en Viena, como pasa aquí en Berlín, en invierno no hay colores. Los colores están en los museos, están en los cuadros, hay que ir a verlos allí. En cambio, las dos artes que para mí han sido muy determinantes son la música, por un lado, porque como estructura no hay otra, y la arquitectura. A mí la arquitectura me encanta, me encanta. Y de hecho, cuando veo un edificio, y por ejemplo en mi época de Viena llegué a conocerme bien 300 fachadas con su historia, cuando veo un edificio no veo una masa, veo un dinamismo, veo que el edificio se mueve y lo que se mueve entre las ventanas es para mí un tipo de música. No sé si he respondido a lo que usted me dice.
Y por otra parte, digamos que la aliteración de la poesía alemana, claro, me ha influido mucho. Y también yo necesito el sonido, necesito la musicalidad. Por eso escribo a veces con rima o con métrica, ¿no? Que parece muy anticuado, pero para mí no lo es, ¿no? Música de la arquitectura. No veo más manos levantadas. Entonces, para terminar... Así que hay. Buenas tardes, muchas gracias por su magnífica poesía. A mí me interesaría saber también, como valenciana, si el valenciano para usted ha tenido alguna influencia o qué relación ha tenido usted con el idioma. Bueno, cuando yo era pequeño, el valenciano en la ciudad no se hablaba. Mi familia, además, mi padre era una familia andaluza y mi madre de una familia navarro-aragonesa, de manera que en mi casa no se hablaba valenciano. En la calle sí. Por ejemplo, jugando con los niños en la calle, yo sí podía hablar valenciano con amigos míos, ¿no? Pero luego he sido muy amigo de los poetas valencianos, de Josep Piera, de Marc Granell, de todos han sido y somos muy buenos amigos. Yo, pero con una diferencia, que ellos creen que vamos a hacerlo al revés. Yo sostengo que es una misma cultura que se expresa en dos lenguas y ellos creen que no. Ellos son herderianos. Siguen la línea de Herder y creen que cada lengua es una cultura. Yo eso no lo creo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. In alemán. Aha. Welche Dichter haben Sie begeistert? Ich meine spanische Dichter, ja? Begeisterten oder immer noch begeistern Sie, wenn Sie Gedichte schreiben wollen oder, ja, ich weiß es nicht, geschrieben haben? Dichter auf Spanisch, meinen Sie? Ja, auf Spanisch, ja. Ja, für mich sind sehr wichtig alle die Dichter Lateinamerikaner von diesem Jahrhundert. Es ist für uns in Spanien gab es eine große Pause in der Tradition. Das ist am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kolonien, die alten Kolonien von Spanien, sind weg, sind unabhängig am Ende. Ne? Und diese neue Republik haben in der Modernität direkt eingetreten. Und Spanien nicht. Spanien ist in den alten Zeiten im Mittelalter geblieben. Deswegen für uns, die Jungen von damals, die Namen wie Martí, Rubén Darío, Huidobro, Vallejo, Lezama Lima, Octavio Paz, Borges, waren für uns die Modernität selbst. Die Modernität selbst. Wir glaubten, dass die spanische Überlieferung zu alt war, aber auch zu altmodisch. Und deswegen möchten wir eine Erneuerung der Sprache, eine Erneuerung der Tradition, neue Paradigmen, Vorbilder und so weiter suchen und finden. Tendría otra pregunta. Usted no sé si conoce a Nicanor Parra de Chile. Sí, y quería saber. Lo conozco personalmente. Bueno, lo he Me conocido porque imaginaba, ahora por ya eso. se ha muerto, ¿no? Ya. Pero sí, quería saber además, su opinión. vamos, tengo una buena anécdota de él, porque ¿Sí? Parra era muy divertido y una vez fui a leer a Chile y estábamos en la universidad leyendo y la gente dijo, de la Tierra viene un movimiento, viene un terremoto, y en efecto empezó todo allí a moverse. Y Parra dijo, no se preocupen, esto es lo normal, no pasa nada. Pero hubo un terremoto que se movió todo. Y sí, era un gran poeta, Parra, indudablemente. Los antipoemas tienen muchísima gracia, ¿no? Pero yo me he referido a poetas anteriores,
Porque claro, en equivalente a Parra pues hay peruanos, está Westphalen, está Sologuren entre los peruanos, que son grandes poetas, está Carlos Germán Belli, por no hablar de los mexicanos que son, o de los argentinos, que son legiones, ¿no? de grandes poetas. En general, en Hispanoamérica se ha mantenido mejor el estado de la lengua y el estado de la poesía que en la península. Ese es un hecho desde finales del siglo XIX. Bueno, pues con este comentario, si no hay más, porque además tenemos que ir concluyendo. Ay, perdón. Como no veo más y además es la hora de ir concluyendo este animadísimo coloquio en el que, en fin, he querido intervenir lo menos posible también, y entonces animarles, agradeciéndoles de nuevo su participación, animarles también a seguir leyendo poesía escrita en español. Esa antología fantástica en 4 volúmenes es una forma de continuar, de ampliar el horizonte, y los libros, algunos libros que están en la mesa al fondo de esta sala, sería también otra forma posible. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Petra, por estar aquí. Como ha dicho Javier, todos los libros, o muchos de los libros de Jaime Siles los encontráis allí, los podéis adquirir, Librería Mondo Libro. Él los va a dedicar en esa mesa de ahí. Por lo tanto, os animo hemos escuchado al poeta, hemos escuchado su voz. Pues es muy interesante comprar el libro, llevárselo a casa y no perder la oportunidad de que lo dedique. Este es el anuncio que os quiero hacer. También comentaros que este jueves tenemos una nueva actividad, esta vez de arquitectura. Más adelante vendrá Claudia Piñero, vendrá Laquel Lanceros, la poeta española, Claudia Piñero, que es escritora argentina. Todo está en este programa y ya os puedo anunciar que algunos de vosotros sois poetas, que el año que viene estará con nosotros Gioconda Belli, Piedad Bonet, Luis Alberto de Cuenca, Santiago Galán, Rodolfo Hessler, Ira Zoki, Fernando Aramburu en su versión de poeta. Por lo tanto, os animo a continuar con esta reunión de poetas, de amantes de la poesía y de la lírica. Muchas gracias de nuevo a los tres, muchas gracias también al Festival Barrio por el trabajo que están haciendo, muchas gracias, Timo, por contar con el Instituto Cervantes en este proyecto, y gracias a todos los que estáis al otro lado. No dejéis de seguir las actividades del Instituto Cervantes y las próximas actividades del Festival Barrio en los próximos días. Gracias.